bendiga a todos. En esta ocasión vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 12. Dice la palabra así: entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Quiero predicar bajo el tema: Dios va a revelarte cuando vives para Él en consagración. La palabra de Dios nos enseña de lo que es un profeta, y uno de los primeros profetas que nos enseña la Biblia se llamaba Moisés. Moisés fue uno de los primeros profetas donde Dios lo usó de manera sobrenatural, pero no vine a hablar mucho de Moisés hoy. Pero Moisés mismo dijo: Dios levantará profeta de entre vosotros semejante a mí. Y en el transcurso de los años Dios comenzó a levantar hombres con unción que eran profetas, que traían la palabra de Jehová. Cuando hablamos de un profeta, hablamos de hombres que tenían la unción que reposaba sobre ellos el Espíritu de Jehová, y los mudaba y los llevaba a otra dimensión, y veían grandes visiones, y Dios les revelaba el futuro y lo que iba a pasar o a acontecer con él o con la nación o con el rey o con X persona que Dios le hablase. El profeta tiene el oído en el cielo y la boca en la tierra, y escucha a Dios y no teme para hablar la palabra que se le ha sido revelada. Y entre esos profetas quiero señalar algunos, en los cuales se encuentra nuestro hermano y famoso amigo, el profeta Elías. Elías era un profeta. En una ocasión había una sequedad en Israel y se habían muerto los israelitas y los ídolos, y no había voz de Dios en esos días. Y dice que Elías llegó donde el rey Acab, me parece ver al guardia ahí en la puerta del reino, y Elías entra con una vestimenta rara de camello, y cuando a lo mejor lo querían parar: ¿quién eres? Dijo Elías: traigo voz de Dios para tu rey. Y a lo mejor el rey, cuando vio a Elías, dijo: bueno, uno más que se llama profeta y que se va a postrar y me va a decir: rey, que para siempre vives. Y cuando Elías llegó frente al rey acá, él pensaba que Elías se iba a postrar. Elías ni siquiera lo saludó. Lo que Elías llevaba era voz de Dios. Y cuando entró en el gobierno del rey acá, le dijo: viva Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá, no habrá rocío por mi palabra. Ese fue el saludo. Y acá se quedó: pero ¿quién eres? Elías, hombre de Dios. Y se fue. Y dice que por 3 años y medio fue cerrado en los cielos, de tal forma que escaseaba la lluvia, porque un hombre determinó a dar la palabra de Dios sin temer que iba a decir la gente. Trajo la voz de Dios, y un hombre cerró los cielos para que respetaran al Dios de los cielos. Es impresionante lo que un hombre de Dios puede hacer cuando escucha la voz de Dios. Hombres de fuego, hombres de autoridad, profetas terribles. Pero entre esos profetas la Biblia nos señala también de un profeta que ni siquiera aparece el nombre de ese profeta. Le llaman el profeta joven. Dice que él llegó cuando Jeroboam era rey, y dice que Jeroboam había hecho ídolos y había puesto al pueblo a pecar y a hacer cosas raras. Y Dios envió, porque Dios siempre tiene gente guardada por ahí, y dice que envió a este hombre sin nombre, sin que nadie lo conociera. Y llegó cuando Jeroboam estaba haciendo sacrificio a los demonios,
y dijo: altar, altar. Y Jeroboam se quedó mirando, y este loco: altar que escuches palabras de Jehová, sobre ti quemarán los sacerdotes paganos. Y comenzó a decir: y esto te servirá por señal, que te romperá y se caerá en ceniza. Y cuando dijo eso, Jeroboam lo señaló y le dijo a los guardias: préndelo y llévalo preso, para que no se meta conmigo. Y cuando lo señaló con el dedo, se le quedó como una estatua a la mano, se le secó, porque señaló a un hombre que tenía palabra de Jehová. Y entonces tuvo que obrar Dios para que se le restaurara la mano otra vez a Jeroboam. Y dice que el altar se rompió y se cumplió esta palabra del profeta. Y así la Biblia nos muestra tantos profetas tremendos, como fue el caso de un profeta que no se habla mucho, pero tenía una visión como las águilas, llamado el profeta Ahías. Dice la palabra de Dios que un hijo de Dios, que su hijo enfermó, y dijo a su mujer: mira, disfrázate para que no te conozca un profeta que me dijo una vez que yo iba a ser rey. Y me dijo una vez que yo iba a ser rey, a ver qué va a pasar con nuestro hijo, para que él no sepa quién tú eres, pensando que iba a engañar al varón de Dios. Y cuando la mujer se disfrazó, dice la Biblia que cuando iba entrando a la casa, oyó el profeta Ahías, y a causa de su edad ya había quedado ciego y no podía distinguir que alguien entraba a su casa. Pero antes que la mujer entrara a su casa, entró la voz de Dios a Ahías y le dijo: viene la mujer de Jeroboam. Ella entró a Ahías, que oyó sus pasos, dijo: mujer de Jeroboam, éntrate, estoy esperando. ¿Por qué te disfrazas? Le dijo: te tengo palabra de Jehová. No eran profetas cualquiera, eran profetas que tenían revelación de Dios, y Dios les revelaba lo que iba a acontecer. Y ellos te decían tu nombre y tu apellido. El profeta Eliseo era un profeta donde Dios lo usó de una manera sobrenatural. En esta ocasión aquí podemos ver que de alguna manera había una guerra entre estos pueblos, y el profeta Eliseo estaba con esta tropa, pero había unos enemigos que de alguna manera querían atacar a este ejército. Pero qué interesante es poder notar que había un profeta en medio del ejército de Dios, y que cuando de alguna manera el ejército enemigo iba y de alguna manera quería llegar, Dios le revelaba al profeta lo que iba a acontecer. Qué interesante poder notar que en estos tiempos en los cuales usted y yo estamos, necesitamos poder someternos y vivir para Dios. Cuando usted y yo vivimos y nos sometemos para Dios, déjeme decirle que Dios le revelará y Dios le enseñará lo que de alguna manera viene contra su vida, o el peligro que está por acontecer. Aleluya. Eran profetas que de alguna manera eran marcados en el Antiguo Testamento. Eran hombres que cuando llegaban a una ciudad, incluso los reyes temían, que sabían que era un hombre de Dios, que de alguna manera era enviado por Dios. En este tiempo de alabado sea el nombre de Dios, que se apasionen por Dios, y Dios les enseñará. Gloria a Jesús. Dios les revelará lo que está por acontecer. Es importante y interesante poder entender que aquellos hombres que han sido dimensionados y llamados al ministerio, es importante poder acudir a Dios, poder acudir en oración, en la lectura, en ayuno, y poder entender que esta es una guerra. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando tú y yo venimos y nos sometemos a Dios, Dios está dispuesto a revelarte y a enseñarte. Hay una palabra que se llama el depósito de la ley. Cuando tú y yo ponemos en práctica la oración, el ayuno, la meditación de la palabra, y nos entregamos a Dios, Santo, Dios por consecuencia te va a revelar y te va a enseñar lo que de alguna manera tú estás a punto de ver con los ojos espirituales. Qué importante y qué interesante es poder ver a través de la Escritura que Eliseo no era cualquier hombre. Era un hombre que de alguna manera fue el sucesor de Elías.
Elías fue un profeta donde Dios lo usó de una manera sobrenatural. Aleluya. Ahora en día podemos entender y podemos observar que Dios nos está llamando a que podamos vivir una vida entregada, una vida apasionada a través del Espíritu poder en Santo. Jesús. Y poder entender que en estos tiempos hay una lucha, hay una guerra espiritual, que cómo podemos enfrentarla o detectarla, el peligro, solamente viviendo en consagración para Dios. En los próximos días en los cuales estamos viviendo, Dios está levantando a alguna generación que esté dispuesta a vivir apasionada, a vivir apasionado por el Rey de Gloria. Santo. Estos no eran cualquier hombre, eran profetas verdaderos. Ahora en día tenemos profetas falsos que de alguna manera llegan a las iglesias o llegarán a tu vida y te dirán que traen una palabra de Dios, pero muchas veces son personas que son lobos rapaces. Pero tú y yo no nos vamos a detectar si vivimos en una vida mediocre, si vivimos en una vida donde espiritualmente estamos muertos, donde definitivamente tenemos que poner en claro para poder discernir los espíritus inmundos. Solo los